Licenciado Walter Elenilson Coto Monterrosa. Licenciada Elsie Dueñas Lobos. Licenciada Edelmira Violeta Flores Orellana. Licenciado Hendrix Luis Flores Ramírez. Doctor Ramón Iván García. Licenciado Juan Joel Hernández Rivera. Licenciado Mario Alejandro Hernández Robles y licenciada Agustina Yanira Herrera Rodríguez. Con el quórum válido y suficiente para reanudar la sesión, daríamos inicio a la jornada de esta mañana. Buenos días. 1, 2, ¿se escucha? Hola. Bueno, buenos días tengan todos y todas, señoras y señores concejales, señor secretario ejecutivo, jefe de la unidad técnica de selección, a toda la comunidad jurídica y a la comunidad de la sociedad civil, a los medios de comunicación y a todas pues aquellas personas que se encuentran pendientes a través de la transmisión de Facebook Live de esta jornada que constituye la fase de entrevistas del proceso de selección a candidatos y candidatas a magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia. Sin más, vamos a proceder a llamar al primer aspirante de esta jornada, que es el licenciado Walter Elenilson Coto Monterrosa. La declaración jurada, sino también una serie de documentos y su hoja de vida que contiene todos los atestados que le han permitido pasar a esta fase respecto de la tabla de ponderaciones, donde se ha analizado todo lo relativo al cumplimiento de requisitos constitucionales, legales. También se ha verificado su grado académico, la trayectoria profesional como abogado de la profesión, así como el hecho que dentro del requisito de moralidad notoria no presenta pues ningún antecedente sobre procesos disciplinarios, sancionatorios en el ejercicio de su profesión o cualquier otra circunstancia, ¿verdad?, que le acredite la moralidad notoria del aspirante. Asimismo, usted presentó dentro de los documentos todas las constancias a las que me he referido y no se ha encontrado pues ningún elemento o ninguna situación que permita indagar un poco más acerca de su perfil. Usted obtuvo el 3.07 del 50% de lo que corresponde al análisis curricular. Para efectos de que podamos comenzar a escucharlo y previo a explicarle la metodología, si puede pues presentarse, aunque ya dijimos quién es usted, pero queremos escuchar.
y dónde trabaja, ¿verdad? Una pequeña presentación. Sí, yo creo que estamos con todas las medidas de sanidad. Ajá. El audio, perdón. El audio del micrófono de él. No se preocupe, ya lo van a... Okay. Es ahí. Perfecto. Oh, ahí está. Muy Sí. bien, decía, muy buenos días, señora presidenta, señores concejales, personas de la sociedad civil que nos acompañan en esta entrevista. Mi nombre es Walter Elenilson Coto Monterrosa. Tengo 46 años. Estoy prácticamente ejerciendo mis funciones dentro de la administración pública desde el año de 1994. Para hacer un breve resumen, comienzo laborando en el Juzgado de Familia de la ciudad de Sonsonate, que es la ciudad natal, la ciudad de origen mía. Luego paso dentro de esa institución jurídica. Estuve desempeñando diversos cargos, comenzar desde ordenanza, notificador, colaborador jurídico. Posteriormente paso al Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Vicente, donde hice un breve interinato como colaborador y posteriormente tuve la dicha de pasar a formar parte como secretario de actuaciones de dicho tribunal. En idéntico sentido, en el año 2007, al procederse a la creación y apertura de los juzgados especializados en materia penal, tuve la dicha de formar parte del juzgado especializado de sentencia A de acá de la ciudad de San Salvador en mi calidad de secretario. En dicho periodo también tuve la oportunidad, al haber participado dentro del proceso de escogitación para las judicaturas especializadas, de ser tomado en cuenta dentro de una terna y fui electo como juez suplente del juzgado especializado de sentencia de la ciudad de Santa Ana. Posteriormente tuve que renunciar por inconvenientes a que no podía cubrir dichas obligaciones y eso fue hasta el año de 2011. Posteriormente pasé a desempeñarme dentro de la función administrativa, conociendo en derecho administrativo lo que es el tema de las operaciones de la administración pública. Pues pasé a formar parte de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, en donde me desempeñé hasta el 2017. Posteriormente, ante mi perfil, fui llamado a formar parte de una nueva unidad que se creó, anexa a la Gerencia General de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene un nombre muy largo, que le denominamos DAPA, que es prácticamente de la fase incidental de los procesos de adquisiciones y contrataciones. Ahí estuve hasta el 23 de julio del año recién pasado, en la cual presenté mi documentación, mis atestados, ante una oportunidad que se abrió en el Ejecutivo, específicamente en el Ministerio de Salud, y fui contratado en el Ministerio de Salud, en donde me encuentro laborando hasta la fecha. En ese íter me desempeñé como jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones hasta el día 23 de enero de este año. Posteriormente, con el ánimo de coadyuvar a la mejora institucional, se ha creado una nueva estructura en la cual estoy ya no como jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, sino que estoy como coordinador jurídico, viendo y tocando el tema específico del derecho administrativo en materia de adquisiciones y contrataciones. Me faltó algo todavía. Ok, perfecto.
Perfecto. Estoy preparado, señora presidenta. La pregunta general, ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué? Ok, bien, dentro de las corrientes de pensamiento jurídico tenemos el naturalismo, que es el origen prácticamente de todas las corrientes del derecho. Así también tenemos el positivismo y el realismo o realista. Estas corrientes vienen y prácticamente vemos que modernamente todas están convergiendo en nuestra legislación. No nos podemos desligar de unas u otras. Modernamente también se habla del constitucionalismo, que para muchos tiene mucha tela que cortar en cuanto a las críticas que se le generan al mismo. Pero en síntesis, como juzgador, una persona no se puede desligar de todas estas corrientes de pensamiento jurídico, ya que nuestra misma legislación, como le reitero, está contemplada o está dotada de estas corrientes de pensamiento jurídico. Tal es el caso de la Constitución de la República, que su fundamento, que es la persona natural, la persona humana, está contemplado el justnaturalismo. Si nos vamos a la materia penal, vemos parte del justnaturalismo cuando hablamos de la dosimetría de la pena, en la cual hay que ver las atenuantes o las agravantes, las condiciones de la persona que comete un hecho delictivo. Estamos hablando del justnaturalismo mismo. Así, muy bien cuando ya esto es trasladado a la legislación propia. Entonces no, estamos hablando del positivismo, es decir, la materialización de esos derechos que el ser humano tiene. Por tal motivo, si me piden que me defina en cuál de estas corrientes yo me podría estar vinculando, les diría que soy un justnaturalista y positivista. Bueno, la siguiente pregunta sobre conocimientos jurídicos considera que es necesaria una nueva normativa que regule los procesos constitucionales y qué características debe tener. En efecto, estoy en total acuerdo a que definitivamente tiene que echarse a andar ya ese proyecto, y esa es una de las propuestas que yo tengo en el caso de ser elegido dentro de la terna que ustedes, dentro del listado que ustedes van a mandar, y en caso de que la Asamblea Legislativa decida elegirme. Ese es uno de los proyectos que yo tengo, el hecho de echar a andar, darle fluidez a este proyecto de procedimientos constitucionales que se encuentra allí dormido en la gaveta de la Asamblea Legislativa. Puesto que sí es necesario, porque hay que regular el proceso que se tiene, porque no es posible de que a estas alturas de la vida, en la cual el mundo es cambiante, por ende nuestra legislación tiene que irse acompañando a esa realidad existencial, a ese hecho histórico, el momento actual en el que estamos viviendo. Entonces no podemos estar a expensas de que a través de resoluciones se esté regulando vacíos existentes tanto en la Constitución como en nuestra Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, lo hemos visto en el caso de la pandemia, que la misma sala tuvo que aventarse y decir, bueno, abrámonos a la tecnología, notifiquemos de esta manera, ¿verdad? Cosas que no están reguladas actualmente.
incluso el mismo Código Penal, Código Procesal Penal, no tiene esa virtud, sino que todos estamos hablando de que muchos están todavía bajo la escrituración. Todos están en que se notifica mediante entrega, que se notifica mediante tablero, que se notifica mediante periódicos de mayor circulación nacional. Hasta ese momento nos hemos quedado. A Dios gracias, ya la ley de procedimientos administrativos, que es un poco más amplia, ya tiene ese mecanismo tecnológico de cómo interactuar entre el usuario y la administración de justicia. Entonces, este tipo de circunstancias son las que hay que incluir, porque este proyecto que está presentado es necesario retomarlo y dotarle de todas estas características y otras que se puedan venir en su momento determinado. Y la pregunta ahí, ¿y qué características debe de tener esa normativa? Si nos enfocamos específicamente a la pregunta que se refiere a los procesos constitucionales que usted ha señalado que está en la Asamblea Legislativa en discusión, para usted, ¿qué características debe de tener esta normativa? Punto medular, esa característica tiene que pasar de la escrituración como está actualmente a ser un proceso más oral, porque eso va a garantizar el acceso inmediato a la justicia de parte de los ciudadanos. La segunda pregunta sobre aptitudes y valores éticos, argumente a favor o en contra la idea de que una nueva opinión previa del juez expuesta en un artículo académico lo inhibe para conocer luego de un caso en el que se plantea la misma cuestión técnica jurídica analizada desde el punto de vista académico. ¿Qué opinión le merece a usted ese supuesto que se le ha planteado acá en la pregunta 2? Académicamente son puntos de discusión en los cuales los catedráticos ponen a prueba sus conocimientos y los conocimientos de los alumnos, pero cuando ya esto se mezcla con la función propia del juez, allí considero de que quien ha emitido una opinión previa sobre un supuesto caso en un momento determinado, lo primero que tiene que hacer es, por razones de justicia, por razones de equidad, por razones de transparencia, si eso le va a ocasionar problemas a él y al justiciable, es mejor separarse del juicio, del caso. Sobre la apreciación del órgano judicial, ¿qué acciones puntuales y prácticas debería aplicar la Corte Suprema de Justicia para reducir el riesgo de conflictos laborales y sindicales entre jueces y personal? Bien, actualmente la Corte Suprema de Justicia ha tenido un logro para todos los empleados, como es la firma del convenio, del tratado que existe en el órgano judicial. Ese contrato colectivo que se logró, ese acuerdo al que se llegó entre la institución y los trabajadores, eso es un muy buen paso que se ha dado, y yo implementaría, por lo menos, delegar una comisión, la comisión que estuvo trabajando ese contrato colectivo, delegarla para que periódicamente, si es posible mensualmente, hayan reuniones con las asociaciones sindicales a efecto de ver cuáles son las necesidades que los mismos empleados tienen, porque no hay que desligarnos de las necesidades que tiene el empleado, porque todos los empleados tienen necesidades, no solo porque el funcionario esté bien, se quiere decir de que los demás que hacen el trabajo estén bien. Hay que escucharlos, hay que oírlos, y si de alguna u otra manera se les puede colaborar, hay que colaborar, hay que aperturarse a eso. No hay que ver a las asociaciones sindicales como un enemigo, sino que son parte de la misma institución
y que como tales lo que buscan es el beneficio de la institución. Entonces esa sería mi propuesta. Exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. ¿Cuál es el procedimiento detallado que debe aplicarse para ejercer el control difuso de constitucionalidad de una disposición jurídica? Ok, de acuerdo al artículo 185 de la Constitución, todo juzgador al momento de entrar en conocimiento de la norma jurídica y al determinar que una norma es contraria a la Constitución, tiene que inaplicar la misma, porque no es él el facultado para dictaminar sobre la constitucionalidad o no, sino que esa es una actividad propia de la Sala de lo Constitucional. En ese sentido, lo que tiene que hacer el juzgador es, en su resolución, declarar la inaplicabilidad de la misma por los fundamentos que él considere que atentan en contra de la Constitución. Al mismo tiempo, voy a hacer un parón aquí y digo que esa resolución única y exclusivamente tiene vigencia para el caso concreto que se está aplicando. Ahora bien, el procedimiento, después de haberlo dictaminado de esa manera, el juzgador tiene que remitirlo a la Sala de la Constitucional para que ella haga el análisis respecto de que si es procedente o no pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, es decir, si le da la razón o no al juzgador que ha emitido la inaplicabilidad de esa norma jurídica. La última pregunta del cuestionario: ¿tiene o ha tenido afiliación a un partido político? No, nunca. No obstante, he tenido, como estamos inmersos en una sociedad, en el órgano judicial estuve laborando y tenía compañeros que tenían una afiliación política de un color, una afiliación política de otro, en idéntico sentido en el actual lugar donde me encuentro, algunos tienen una afiliación política de unos de otra, pero yo nunca me he metido en cuestiones partidarias porque por mi misma característica, no voy a ahondar más en lo que es la política, pero por cuestiones propias y por convicción, yo en ese ámbito nunca me he metido. Bueno, voy a dejar abierto los micrófonos, bueno, que ya lo están, espero que funcionen sin ningún problema. A los compañeros y compañeras del Pleno para, si tienen alguna pregunta para el licenciado Walter Elenilson Coto Monterrosa, algo que les quiera ampliar, que quieran ahondar. La licenciada María Petrona Chávez Soto. Buenos días, señora concejal. ¿Qué medidas concretas impulsaría usted para proteger la independencia judicial de juicios paralelos sobre casos judiciales en trámite? Bueno, la primera medida quizás sería incitar a los juzgadores a efecto de que no interactúen en redes sociales discutiendo o poniéndose al lado de un X o Y pensamiento jurídico o político. ¿Por qué? Porque los casos se definen en estrados, es decir, el juez tiene que atender al caso concreto y no entrar en discusiones más allá de lo que son sus funciones. Porque si yo me quito la camisa de juzgador, entonces totalmente estoy partiendo hacia otro rumbo. Y entonces ahí lo que tiene que haber es, por parte, honestidad de qué es lo que quiero ser, de cuáles son mis propias funciones, qué es lo que yo le quiero dar a la sociedad. Si le quiero dar a la sociedad un show en redes sociales, entonces ahí está modernamente los tuiteros, están los youtubers, entonces está esa área, entonces
uno tiene que definirse realmente qué es lo que quiere, si servir a la sociedad impartiendo justicia o haciendo un show. Entonces esa sería una de las incitaciones que yo haría. Por otra parte, estaría yo de hecho es una de las propuestas que tengo de ser tomado en cuenta, impulsar una verdadera ley de procedimientos sancionatorios de la carrera judicial, porque actualmente estamos con una ley de la carrera judicial que no tiene mayor potencial en cuanto al procedimiento y hay mucho concepto jurídico indeterminado. Entonces hay que concretizar las conductas que específicamente se van a sancionar, no dejarlo al arbitrio de la interpretación. En idéntico sentido, estaría yo impulsando una ley de procedimientos sancionatorios tanto de abogados como notarios, impulsando el seguimiento a esa anteproyecto de ley que también se encuentra dormida ahí, como es la de notariado. Recientemente veo de que es muy bueno descentralizar las funciones de la sección de notariado que tiene actualmente por la saturación misma, por la saturación que tienen los juzgados de primera instancia, que tienen conocimiento en cuanto al notariado. Está bien, yo no estoy en contra de eso, pero la ley como tal se está quedando corta a estas alturas. Entonces hay que darle vitalidad a ese anteproyecto que se encuentra ahí, y lejos de estar haciendo remiendos a la ley actual, es de sacar una ley más moderna que nos permita no solo estar documentando, porque a Dios gracias y dentro de las maravillas que Dios me ha dado la oportunidad de conocer, estando dentro de la Dirección de Adquisiciones, habían muchos proyectos buenos. Me descontinué de ellos, realmente no sé si se han echado a andar o no, como estaba la digitalización de los libros de notariado, porque hay una infinidad de gastos, una infinidad de documentos y de papeleo que se está almacenando. Es un gasto que se lleva, porque no es solo el alquiler de esos lugares, sino que también la preparación, la limpieza que se tiene que llevar al papel, porque no es una limpieza común y corriente, es una limpieza especial para el cuidado de esos documentos. Entonces, para ello, yo muy bien lo veo y lo vi en su momento, la digitalización de eso. Esa, entre otros, muchos más proyectos que tengo pensado de ser tomado en cuenta. La licenciada Doris Daisy Castillo de Escobar. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. La pregunta es así: en caso de ser elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles serían sus proyectos a corto plazo de mejora en el órgano judicial en lo referente a reducir lo que es la mora judicial? Me parece muy interesante la pregunta. De hecho, ya lo había contemplado también, y es el hecho de hacer una auditoría a nivel nacional para ver cómo estamos, tener ese diagrama, porque sé que hay muchas jurisdicciones. De hecho, una de las en donde yo estoy nombrado como juez natural suplente, esa jurisdicción está totalmente abarrotada de procesos. Entonces hay que ver, y partiendo ya del hecho concreto de cuánta es la mora que existe, buscar la ayuda internacional para la creación de nuevos tribunales. Porque en el pasado veía yo que había mucha ayuda internacional, pero últimamente veo de que las cosas como que se han quedado dormidas, como que nos hemos apartado de eso y no buscamos más allá, sino que nos quedamos única y exclusivamente con el presupuesto que tenemos. Pero hay otros países que están dispuestos a colaborar para que las instituciones en los países de Latinoamérica vayan en avanzada y no se queden en el pasado ahí durmiendo como ha estado hasta este momento. Muy bien lo vi yo allá cuando en el 94 se empezó a poner en boga la oralidad con el nuevo procedimiento de familia, que luego entró el nuevo Código Penal y Procesal Penal y posteriormente la ley de menores, hoy ley penal juvenil. Entonces, muy bien lo vi, pero hasta ahí se ha quedado dormido.
tardó mucho para echarse a andar la nueva legislación administrativa. Y si seguimos tardando tanto tiempo, nos va a comer, las mismas necesidades nos van a comer y nos van a dejar de manera obsoleta. Hay que salir al exterior, hay que ir a buscar esa ayuda que se necesita para efectos de que nuestra administración de justicia vaya hacia adelante y no se quede estancada. El licenciado magistrado Carlos Wilfredo García Amaya. Voy a hacer dos preguntas y por favor en forma concreta me las contesta. Okay. La primera es, ¿por qué considera usted que tiene la vocación para ejercer la magistratura de la Corte Suprema de Justicia? Esa es una. La otra es, usted expresó, cuando se le preguntó respecto a los conflictos laborales y sindicales, que hay que escucharlos. Eso indica que no se les escucha. O hay otro tipo de plan o proyecto de parte de usted para efecto de que se pueda reducir ese tipo de conflictos y que eso no genere prácticamente a la Administración de Justicia o vaya en detrimento de el conflicto laboral. Ok, muchísimas gracias. Con relación a la vocación que tengo, déjeme decirle de que es una aspiración, como todo profesional, llegar a la más alta magistratura. Creo que todos como profesionales hemos querido, en este caso yo quiero, y estoy probando ver si puedo llegar hasta ahí. Estoy con una experiencia acumulada de 27 años ya casi dentro de la administración pública, 26 de ellos laborados dentro del órgano judicial. Como les explicaba, he estado en varias instancias, he conocido mucho del órgano judicial como tal, y eso me ha inspirado a tener esa vocación de querer colaborar con la institución misma y de devolverle a ella y a la ciudadanía todo el conocimiento que yo he adquirido en estos 26 años que he laborado dentro de la institución. En relación a la pregunta sobre los conflictos laborales, es muy poco lo que se les escucha a las asociaciones sindicales. Por ello yo hablaba de crear una mesa, así como existe la mesa judicial, crear una mesa con personal que esté reuniéndose para atender, escuchar y ver cómo se solucionan los problemas que tienen los empleados. Esa es una de las metas que yo quisiera concretizar. Comenzar de ahí y de ahí ver de qué forma se deriva otro tipo de auxilio o colaboración para evitar los conflictos, esa falta de entendimiento o esa falta de fluidez de la información que muchas veces por la desinformación que se genera es que hay caos dentro del órgano judicial en relación a las asociaciones sindicales. Eso sería. A mí me ha quedado una inquietud por lo que usted acaba de mencionar hace un momento, y es que dijo de que es el juez natural de un juzgado especializado. Sí, pero correcto. En su presentación dijo que había renunciado, entonces no tengo claro. Sí. Es que ese fue el detalle que le dije que quería aclarar. Acláreme, por favor. En el mes de septiembre, a raíz de un proceso en el cual participé de unas ternas que solicitaron para la judicatura ¿Sí? especializada, fui elegido en una de ellas. Sí. Y esta llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y ya tomaron a bien nombrarme como juez especializado de sentencia del Juzgado Especializado de Sentencia B de acá de San Salvador, función que desempeño actualmente y en la cual he tenido la oportunidad de atender otras jurisdicciones, como Sonsonate, el de sentencia de Sonsonate, el especializado de instrucción A de acá de San Salvador también,
y actualmente única y exclusivamente estoy viendo casos de lo que es la judicatura especializada de acá, del especializado de sentencia B. Ajá, entonces no es que haya renunciado. Renuncié a la judicatura especializada del juzgado especializado de sentencia de Santa Ana en el 2011. Muchas gracias. Sí. Bueno, eso ya me queda claro entonces. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, con eso entonces estaríamos dando por terminada su entrevista al licenciado Walter L. Nilsson. Muchas gracias. Tenga feliz día. Muchísimas gracias y ha sido un honor y un placer estar ante su digna autoridad.